Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Cumbre histórica en Panamá. Luego de más de medio siglo de exclusión, Cuba estuvo presente por primera vez en la Cumbre de las Américas, organización que agrupa a los países de América Latina, el Caribe y América del Norte. En el marco de la cumbre, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama sostuvieron su primera reunión cara a cara, avanzando al restablecimiento de relaciones bilaterales. Aunque Washington aún no ha levantado el bloqueo contra Cuba, ambos países se acordaron reabrir embajadas en sus capitales. No todo estaba color de rosas en la Cumbre de las Américas. Venezuela tuvo fuertes reclamos contra Estados Unidos por la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en marzo, que califica a su país como una amenaza a la seguridad estadounidense. El presidente Nicolás Maduro llegó con más de 11 millones de firmas pidiendo la derogación del decreto de Obama, acompañado por las solicitudes hechas en la cumbre por los jefes y jefes de Estado de varias naciones. ¿El breve encuentro entre Maduro y Obama podría reparar la relación? Periodistas bajo amenaza de muerte en México, calificado por los defensores internacionales de la libertad de expresión como uno de los peores lugares del mundo para la prensa, México sigue dejando a sus periodistas sin protección. La destacada periodista, miembro de la directiva del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, ha denunciado amenazas y ataques contra su vida y su familia por denunciar algunos casos de injusticia y corrupción. Fue un momento histórico. El presidente Raúl Castro estuvo presente en la séptima Cumbre de las Américas que tomó lugar en Panamá el pasado 10 y 11 de abril. Cuba había estado excluido de la Cumbre de las Américas, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, bajo presión de Estados Unidos. Fue expulsada de la OEA a principios de los años 60 por su modelo político marxista-comunista, ya que la OEA solamente reconoce el modelo político de Estados Unidos, la democracia representativa. Pero esta vez, bajo presiones de países latinoamericanos que habían protestado por la exclusión de Cuba y habían dicho que no iban a participar más en la Cumbre de las Américas, pues Cuba fue invitada por el anfitrión, Panamá, y justamente su presencia y participación coincidió con la apertura en relaciones que fue anunciado por los presidentes Obama y Castro en diciembre pasado. Y esta cumbre fue la primera vez que un jefe de Estado norteamericano presenció un discurso de un líder cubano en más de 50 años. Y el presidente Obama estuvo ahí, escuchó al presidente Castro por completo. Luego, los dos presidentes sostuvieron su primera reunión cara a cara, que según ellos mismos duró más de una hora y fue una discusión franca y honesta. Pero ambos no estuvieron de acuerdo en todos los temas y por Cuba, pues lo más principal sigue siendo el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra su país. Vamos a ver más sobre lo que sucedió en la Cumbre de las Américas en el siguiente reportaje. Un apretón de manos y un encuentro abrieron una nueva era en el hemisferio occidental. Por primera vez en más de medio siglo, los líderes de Cuba y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel. La Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá, se convirtió en una plataforma de debate para los líderes de más de 30 países, pero el mayor interés lo acaparaba el esperado diálogo cara a cara entre Barack Obama y Raúl Castro. Ambos mandatarios acordaron pasar la triste página del aislamiento y no seguir siendo prisioneros del pasado. Creo que ambos hemos concluido que podemos estar en desacuerdo, pero con un espíritu de respeto y cortesía. Y con el tiempo es posible que pasemos esta página y desarrollemos una nueva relación entre nuestros dos países. Obama aseguró que Washington no busca cambiar a Cuba, sino que quiere estar seguro de que los cubanos disfrutan de libertad. Declaró también que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, pero subrayó que aún existen profundas y significativas diferencias entre ambas naciones. El presidente Castro, a su vez, elogió la petición de Obama al Congreso de levantar el bloqueo a Cuba, atenuar la histórica rivalidad entre ambos países y entablar un diálogo de socios. Hemos expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados
dentro de nuestras profundas diferencias. Este deshielo en las complicadas relaciones cubano-estadounidenses ha sido respaldado por los participantes en la cumbre, aunque algunos líderes latinoamericanos todavía mantienen cierta desconfianza ante los compromisos de Obama. Hace un momento decía el presidente Obama, va a ayudar a Cuba. No tiene que ayudar, sino resarcir los daños que hizo a Cuba por 50 años. En diciembre pasado, Estados Unidos y Cuba anunciaron su deseo de restablecer relaciones bilaterales, rotas desde la victoria de la Revolución Comunista en la isla. Discutieron proyectos para facilitar el comercio y los viajes, así como para abrir las embajadas de sus respectivos países. Y ese nuevo enfoque, como anunciaba Washington, era necesario porque la estrategia norteamericana para La Habana había acabado en fracaso. Después de casi 60 años en los que los Estados Unidos han mantenido un feroz bloqueo político y económico en contra de Cuba, cuesta trabajo creer en la sinceridad del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que la razón por ese cambio en el rumbo de la política de Estados Unidos hacia Cuba ya lo dio el propio presidente Obama cuando expresó que la política del bloqueo contra Cuba, en lugar de aislarla y colapsarla, solo logró aislar a los Estados Unidos, a la vez que creo que profundizó y aceleró los cambios revolucionarios en la sociedad cubana. Se han producido cambios en toda la región latinoamericana, con los organismos de integración como el ALBA, la CELAC y la UNASUR desempeñando un papel cada vez más importante. Y aunque hay aproximaciones a su vecino del norte, Cuba, así como otras naciones de la región, no piensan renunciar a sus principios y seguirán resistiendo cualquier intento de intromisión externa. Yo creo que con la Cumbre de las Américas, nuestra América va a hablar claro y alto, y estoy seguro que después de la Cumbre de las Américas seremos más fuertes y estaremos más unidos los pueblos de la América Latina caribeña. De ese modo, el estreno de Cuba en esta séptima Cumbre de las Américas mostró la perseverancia de los países latinoamericanos que durante décadas han defendido a su hermano cubano. El mensaje que la región ha enviado a Estados Unidos es claro. La única opción razonable de convivencia es a través de un diálogo civilizado e igualitario. Ahora, para conversar más sobre lo que sucedió en la Cumbre de las Américas y la presencia de Estados Unidos y Cuba, conversamos con el periodista Reinaldo Taladrid Herrero, quien está con nosotros desde La Habana, Cuba. Gracias, Reinaldo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva, y un placer estar en tu programa como siempre. Reinaldo, en primer lugar, ¿qué importancia tuvo la presencia del presidente Raúl Castro en esa séptima Cumbre de las Américas, la presencia de Cuba? Y al mismo tiempo, ¿crees que la Cumbre de las Américas, la OEA, sigue siendo un foro de importancia para la región? Es muy importante que Cuba haya estado para la historia de América Latina, porque Cuba estuvo allí porque se lo ganó resistiendo, defendiendo principios, defendiendo ideas. Se ganó el derecho a estar ahí. Contra Cuba se han empleado todas las formas existentes, desde la invasión militar directa hasta el golpe suave, todos los tipos de formas de derrocar un gobierno. Y Cuba las venció. Y por eso, como no quedó otra alternativa, se ganó el derecho a estar ahí. Por tanto, es una victoria de Cuba y es una victoria de que por primera vez América Latina dijo o va a Cuba o no hay cumbre. Se escuchó una voz de América Latina que no existía hace 20, 30 años en la región. Yo personalmente pienso que el único posible futuro que tiene la OEA es que sea el puente entre América Latina, la de la CELAC, del Río Bravo hasta la Patagonia, desde México hacia abajo, incluyendo el Caribe, por supuesto, y la América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Si la OEA logra ser el puente entre estas dos Américas, que son bien diferentes, con problemas diferentes, con características diferentes, a lo mejor podrá tener el rol de puente. Pero yo creo que el futuro, obligatoriamente la historia indica, la historia, la economía, la realidad, que va dirigido hacia la CELAC, Comunidad de Estados de América Latina. Ahora, Reinaldo, ¿cómo analizas lo que ha sido el avance hasta ahora de esta apertura en relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Por qué crees que el gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a ya quitar a Cuba de esa lista de estados patrocinantes del terrorismo antes de la cumbre, como había anunciado el presidente Obama? Esa decisión yo creo que es irreversible.
cambie el gobierno, gane quien gane en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar? Que va a tener muchos vaivenes, va a tener un paso adelante, dos atrás, va a tener retrocesos, va a tener avances, pero es irreversible porque ya las otras no funcionaron, no aguantaban más. Eso es un hecho. Ahora bien, la lista de países que patrocinan el terrorismo, eso es un absurdo total. Lo primero es la lista. Estados Unidos tiene que acabar de dejar, el gobierno de Estados Unidos tiene que acabar de dejar de ser el certificador. Yo certifico que este es bueno, que este es malo, que este está en esta lista, que este está en otra. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy fácil poner a Cuba en la lista o a cualquier país. Lleva minutos incluir a un país en la lista. Es una decisión ejecutiva. Pero a pesar de que quitarlo es una decisión ejecutiva, en Estados Unidos como imperio al fin hay una presidencia que tiene que tener un consenso y tiene que andar en un equilibrio muy delicado para evitar los ataques de sus enemigos políticos. Reinaldo, ¿crees que las intenciones del gobierno de Estados Unidos con Cuba son buenas intenciones, honestas, tal como el presidente Raúl Castro pues, se hizo referencia al presidente Obama como un hombre honesto? ¿O crees que el gobierno de Washington sigue con el mismo objetivo de siempre, de derrocar a la revolución cubana y socavar el gobierno del presidente Castro? Un presidente en Estados Unidos, aunque tiene tanto poder, a veces no es la figura clave para entender las cosas. Obama, como dijo el presidente Raúl Castro en la cumbre, es una gente de origen humilde y que puede tener convicciones y creencias él. Pero a veces se ve tan limitado por la estructura propia del sistema que lo rodea que no puede ni siquiera decirlas en ocasiones. Una cosa es que Obama tenga buenas intenciones y otra cosa es cómo se logra el cambio de política hacia Cuba. La mayor parte, para no ser absolutos, de la gente que está apoyando el cambio de política hacia Cuba lo está apoyando, entre otras razones, para cambiar el gobierno en Cuba, para hacer un cambio de régimen en Cuba, para que la revolución se acabe, para que el socialismo se acabe en Cuba y para que se construya un capitalismo en Cuba afín a los Estados Unidos. Ese sería el sueño ideal de la mayoría de la gente que apoya el cambio de política a Cuba. En eso nadie se puede engañar. Bueno, esta apertura en relaciones entre Cuba y Estados Unidos obviamente está en pleno desarrollo y seguiremos al tanto de todos los detalles en los próximos días. Agradecemos mucho la participación y los comentarios de Reinaldo Taladrid Herrero con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva, por tenerme en tu siempre interesante programa y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Y la presencia de Cuba, del presidente Raúl Castro en esta cumbre, sin duda, fue un logro histórico y también una victoria de la Unión Latinoamericana y también de lo que ha sido la resistencia y paciencia del pueblo y del gobierno cubano. Pero también la presencia en esta cumbre de mercenarios que han estado al servicio de Estados Unidos durante años atentando contra la revolución cubana, como el asesinato del Che Guevara y a ex agente de la CIA, Félix Rodríguez, que estuvieran participando en el foro de la llamada sociedad civil en representación supuestamente de la sociedad civil cubana, pues es un fuerte recuerdo de las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos en esta nueva etapa con Cuba. Venezuela llegó a la Cumbre de las Américas en Panamá con un gran mensaje para el presidente Barack Obama. Derogue el decreto contra Venezuela que la declara una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Y esa es una orden ejecutiva que fue emitida por el presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo, que no solamente calificó a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, sino también impuso sanciones contra funcionarios venezolanos con amplias consecuencias. Y justamente los días previos a la cumbre en Panamá, el propio presidente Obama y algunos de sus asesores declararon a la prensa que no consideraban a Venezuela una amenaza a su seguridad, simplemente utilizaron ese lenguaje para justificar las sanciones en su contra. En las plenarias de la Cumbre de las Américas, varios jefes y jefas de Estado de América Latina y el Caribe expresaron su rechazo de ese decreto ejecutivo del presidente Obama contra Venezuela y pidieron que fuera derogado. Pero Obama no escuchó a sus discursos porque justamente abandonó la sala de la plenaria en la cumbre luego de escuchar el discurso del presidente Raúl Castro.
Momentos después de terminar las sesiones plenarias en la cumbre, los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro tuvieron un breve encuentro en donde discutieron algunos de estos temas. ¿Pero eso sería suficiente para ir reparando la relación bilateral? Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Sin deseo de continuar en batallas que empezaron antes de su nacimiento. Así confirmó Barack Obama en la reciente Cumbre de las Américas su intención de reparar las relaciones con Cuba. Pero a la vez que se acerca a la isla, parece que está librando una nueva contienda contra Venezuela. Caracas había prometido llevar a la cita internacional las sanciones y declaraciones estadounidenses que repudia. Presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. El respaldo de las naciones latinoamericanas a las protestas de Venezuela en la cumbre fue contundente. Los líderes denunciaron las políticas de sanciones que está empleando el vecino del norte mientras busca aproximarse a Cuba y declara la ineficacia del enfoque punitivo. O bom momento das relações hemisféricas já não admite medidas unilaterais e políticas de isolamento, em geral e sempre contraproducentes e ineficazes. Por isso, rechazamos a adoção de sanções contra a Venezuela. La séptima cumbre de las Américas se ha caracterizado como histórica por dos encuentros bilaterales, el de Barack Obama y Raúl Castro por un lado y también el de Obama con Nicolás Maduro por otro. Ambas entrevistas fueron cortas pero alentadoras. El mandatario norteamericano negó que pretendan ser los árbitros del mundo, pero volvió a mostrar su deseo de instruir a los demás. Solo quiero aclarar que cuando hablamos de ciertas cosas, como los derechos humanos, no es porque nos creamos perfectos, sino porque pensamos que la idea de no encarcelar a gente que no está de acuerdo contigo es una idea correcta. Los analistas hablan del notable aislamiento de Obama en este foro. Mientras tanto, muchos cuestionan la existencia de la propia Cumbre de las Américas. En su inicio estaba dominada por los países del norte, pero con la inclusión de Venezuela y ahora de Cuba, y con la aparición de instituciones regionales latinoamericanas cada vez más fuertes que se muestran en desacuerdo con la postura norteamericana, se notan más las fisuras entre sus miembros. La realidad es que habían asimetrías de poder, eran muy palpables, no eran aceptables a los países de la región y siguen siendo no aceptables a la mayoría de los países de la región. Por eso creo que la cumbre está en una encrucijada, su razón de existencia, su razón de ser está altamente cuestionada porque existen otras instancias en la región, existe la Unión de Sudamérica, existe la CELAC, la Comunidad Latinoamericana y Caribeña, existe el ALBA, existen otras instancias, por lo tanto, su futuro todavía no es cuestionable. El presidente Maduro repudia el empleo de acciones unilaterales, por lo que lleva ya tiempo llamando abiertamente al diálogo a su homólogo estadounidense. Sin embargo, estas llamadas no han sido escuchadas hasta el momento. A ver si tras la histórica cumbre panameña, el explícito y fuerte aval regional y la tan llamativa unidad de Latinoamérica logran que Obama revise su actitud hacia el país caribeño. Para profundizar más sobre lo que ha sido la participación de Venezuela y el apoyo que ha recibido Venezuela frente a lo que ha sido esta orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en su contra, vamos a conversar con el internacionalista Luis Quintana, quien está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Luis, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Ahora, Luis, ¿crees que es posible una relación bilateral entre Washington y Caracas bajo las presentes circunstancias? Por ejemplo, el presidente Maduro ha dicho públicamente que desde hace más de un año envió un embajador para estar en la Embajada de Venezuela en Washington, que aún no ha recibido el beneplácito de Estados Unidos, ni siquiera una respuesta. ¿Cómo pueden ir avanzando? Sí, bueno, a Estados Unidos no les interesa tener buenas relaciones con Venezuela. Venezuela ha hecho todo lo posible por entablar relaciones de respeto, de diálogo transparente con el gobierno de Estados Unidos. Cuando el presidente Nicolás Maduro ha nombrado un embajador, ha nombrado un encargado de negocios, porque Estados Unidos no le responde, ha tendido la mano para el diálogo, ha ofrecido espacios públicos y privados para conversar directamente con el gobierno de Estados Unidos, ha demostrado su disposición
a dialogar cualquier tema con Estados Unidos siempre en términos de respeto. Estados Unidos es el que por distintas vías, por distintas declaraciones consecutivas de sus voceros de distintos niveles se ha negado, ha escamoteado el diálogo. Le ha huido al diálogo porque en el fondo no tienen la razón. Saben que un diálogo político es perjudicial para su estrategia de desestabilización de la revolución bolivariana. Luis, muchos han especulado sobre si es una jugada política que está haciendo el gobierno de Obama, así con la apertura hacia Cuba y luego dificultando más la relación con Venezuela. ¿Cuáles son los intereses, crees, que están detrás de esta postura? Mira, el presidente Barack Obama, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, ha mantenido la política histórica de Estados Unidos de la zanahoria y el garrote. En el juego latinoamericano, pues, ha querido, digamos, sumarse unos votos, algunas adhesiones por el cambio de la política hacia Cuba. Una política, como ellos han dicho, que ha fracasado por el bloqueo y que ahora persiguen derrocar a la revolución cubana, en este caso por otros métodos. Ellos, le estoy diciendo palabras más o menos que ha dicho el presidente Barack Obama y sus voceros cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba o cuando anunciaron esa intención. Pero al mismo tiempo dan el golpe a Venezuela, no solo desde el punto de vista del decreto, sino desde el punto de vista de la continuación de los planes de desestabilización, que por supuesto son encubiertos, no son públicos. Estados Unidos nunca lo va a reconocer como no lo ha reconocido en otros casos en otras partes del mundo. En todo caso, la estrategia de la zanahoria y el garrote no le ha funcionado. Los resultados de la Cumbre de las Américas demuestran que América Latina no está dispuesto a que Estados Unidos imponga sanciones unilaterales a ningún país y que permanezca, digamos, su política de hostigamiento a ningún país, y mucho menos que ese hostigamiento lesione la soberanía y lesione la integridad de la región. La región América Latina y el Caribe es otra, no está dispuesta a seguir en clave de sumisión a Estados Unidos, sino todo lo contrario, se está afirmando como bloque regional, como bloque de poder mundial que pueda ser capaz de intervenir o de influir en los grandes asuntos mundiales. Y en este caso Estados Unidos ha fallado en no reconocer esa influencia de América Latina y por eso comete error tras error con Venezuela y con otros países. Una última pregunta, Luis, volviendo al tema de la Cumbre de las Américas, ¿realmente es importante mantener esa relación con la OEA y esa importancia de la OEA hoy en día, cuando, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente Obama ni siquiera escuchó a los discursos de los otros presidentes, o sea, y no respetan la autodeterminación de los otros países en la región, en la mayoría de los casos? Ya con la CELAC, con UNASUR, ¿no sería hora de retirarse de la OEA, enfocar más en la consolidación de estos otros organismos que son solamente latinoamericanos y caribeños? Sin duda, la UNASUR y la CELAC se tienen que consolidar, tanto institucionalmente como políticamente. Tienen que tener resultados cada vez más relevantes para la vida de los pueblos. Y evidentemente se tienen que consolidar como foros regionales de concertación política que efectivamente puedan ser capaces de influir en la política regional y en la política mundial. En todos los escenarios, tanto la CELAC como la UNASUR tienen que consolidarse y los gobiernos de América Latina han sido responsables de sus avances en los últimos años y lo seguirán siendo en los próximos años. Esto no es contradictorio con que la OEA exista, pero que exista no en la lógica de un diálogo interamericano o un diálogo hemisférico donde hay 35 países en aparente condición de igualdad. No, el presidente Correa lo ha dicho en la Cumbre de las Américas. La OEA es el espacio de diálogo y debate político entre dos bloques, entre el bloque del norte, que está conformado por Estados Unidos y Canadá, y el bloque del sur, que está conformado por la CELAC, que está integrada en la CELAC, que son los 33 países de América Latina y el Caribe. Es decir, la OEA puede seguir existiendo, pero como escenario de debate y de intercambio entre dos bloques que se respetan en términos de igualdad, se respetan la soberanía y evidentemente no en esta clave de agresiones permanentes que tiene Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Quintana. Seguiremos siempre pendiente de este tema y gracias, Luis, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voceros del gobierno de Estados Unidos han dicho que Venezuela no es una amenaza en su contra, pero van a seguir calificándola así para mantener las sanciones en contra de funcionarios y otras entidades venezolanas. Y también han dicho que no se deberían preocupar por ese decreto ejecutivo. Pero realmente los otros países que han sido calificados de la misma manera como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, pues terminan siendo víctimas de ataques militares de Washington. Algunos casos son Afganistán, Irak, Libia, Siria, entre otros. Por eso es tan importante recordar esas lecciones de la historia
que el presidente Obama no quiso escuchar en la cumbre. El ejercicio del periodismo en México es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, según algunos de los defensores internacionales de la libertad de expresión y la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras. Pues México es uno de los peores lugares del mundo para la prensa y los medios. Ahora, la destacada periodista y miembro de la directiva del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, ha denunciado amenazas y ataques en su contra simplemente por realizar su trabajo investigativo. Celeste ha denunciado que en el marco de una investigación que estaba realizando sobre daños ecológicos en el estado de Morelos, en México, ella ha recibido amenazas, incluso amenazas a muerte, amenazas en contra de su vida, y la han perseguido no solamente en el estado de Morelos, sino hasta su domicilio en la Ciudad de México, donde han llegado a amenazar incluso la seguridad de su familia. No estamos hablando de un trabajo investigativo sobre el narcotráfico o bandas criminales, sino sobre daños ambientales. Y Celeste ha denunciado esto a las autoridades mexicanas y hasta la fecha no ha recibido un apoyo contundente para poder protegerla frente a este escenario. Vamos a escuchar unas declaraciones de la periodista Celeste Sáenz de Miera. En México se libra una guerra no convencional, políticamente es negada, legalmente no es reconocida. Tácticamente está engarzada en los principios de beligerancia y poder de fuego entre grupos contendientes. Se habla de guerra entre cárteles y se oculta que esos cárteles retan a la autoridad cada vez que su poder de fuego actúa. Entonces, en esta guerra no convencional, porque es una guerra no convencional, pues los reporteros no cuentan con los mecanismos propios de protección de corresponsales de guerra. Por tal motivo, son muy vulnerables a las acciones criminales y a la violación de sus derechos por parte de los actores en pugna, pues se enfrentan muchos y muy complicados intereses donde el ejercicio del periodismo transita en una ruta de resistencia a todo tipo de cuestionamiento en el ejercicio público, la rendición de cuentas y, bueno, la delincuencia organizada en todas sus vertientes. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la situación para la prensa en México ha empeorado. Hace poco, la destacada y reconocida periodista Carmen Aristegui, conocida por sus reportajes bien fundamentados pero críticas del gobierno, fue despedida simplemente por hacer su trabajo. Y según Reporteros Sin Fronteras, estas amenazas contra periodistas y asesinatos de periodistas a manos del crimen organizado y autoridades corruptas ya es cosa de todos los días. Y desde aquí transmitimos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la periodista Celeste Sáenz de Miera y con todos los periodistas trabajando en México. Recordar la historia es prepararnos para el futuro. Y desde aquí seguiremos analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Cumbre histórica en Panamá. Luego de más de medio siglo de exclusión, Cuba estuvo presente por primera vez en la Cumbre de las Américas, organización que agrupa a los países de América Latina, el Caribe y América del Norte. En el marco de la cumbre, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama sostuvieron su primera reunión cara a cara, avanzando al restablecimiento de relaciones bilaterales. Aunque Washington aún no ha levantado el bloqueo contra Cuba, ambos países se... Forma de debate para los líderes
de más de 30 países, pero el mayor interés lo acaparaba el esperado diálogo cara a cara entre Barack Obama y Raúl Castro. Ambos mandatarios acordaron pasar la triste página del aislamiento y no seguir siendo prisioneros del pasado. Creo que ambos hemos concluido que podemos estar en desacuerdo, pero con un espíritu de respeto y cortesía. Y con el tiempo es posible que pasemos esta página y desarrollemos una nueva relación entre nuestros dos países. Obama aseguró que Washington no busca cambiar a Cuba, sino que quiere estar seguro de que los cubanos disfrutan de libertad. Declaró también que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, pero subrayó que aún existen profundas y significativas diferencias entre ambas naciones. El presidente Castro, a su vez, elogió la petición de Obama al Congreso de levantar el bloqueo a Cuba, atenuar la histórica rivalidad entre ambos países y entablar un diálogo de socios. Acordaron reabrir embajadas en sus capitales. No todo estaba color de rosas en la Cumbre de las Américas. Venezuela tuvo fuertes reclamos contra Estados Unidos por la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en marzo, que califica a su país como una amenaza a la seguridad estadounidense. El presidente Nicolás Maduro llegó con más de 11 millones de firmas pidiendo la derogación del decreto de Obama, acompañado por las solicitudes hechas en la cumbre por los jefes y jefes de Estado de varias naciones. ¿El breve encuentro entre Maduro y Obama podría reparar la relación? Periodistas bajo amenaza de muerte en México, calificado por los defensores internacionales de la libertad de expresión como uno de los peores lugares del mundo para la prensa, México sigue dejando a sus periodistas sin protección. La destacada periodista, miembro de la directiva del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, ha denunciado amenazas y ataques contra su vida y su familia por denunciar algunos casos de injusticia y corrupción. Fue un momento histórico. El presidente Raúl Castro estuvo presente en la 7ª Cumbre de las Américas que tomó lugar en Panamá el pasado 10 y 11 de abril. Cuba había estado excluido de la Cumbre de las Américas, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, bajo presión de Estados Unidos. Fue expulsada de la OEA a principios de los años 60 por su modelo político marxista-comunista, ya que la OEA solamente reconoce el modelo político de Estados Unidos, la democracia representativa. Pero esta vez, bajo presiones de países latinoamericanos que habían protestado por la exclusión de Cuba y habían dicho que no iban a participar más en la Cumbre de las Américas, pues Cuba fue invitada por el anfitrión, Panamá, y justamente su presencia y participación coincidió con la apertura en relaciones que fue anunciado por los presidentes Obama y Castro en diciembre pasado. Y esta cumbre fue la primera vez que un jefe de Estado norteamericano presenció un discurso de un líder cubano en más de 50 años. Y el presidente Obama estuvo ahí, escuchó al presidente Castro por completo. Luego, los dos presidentes sostuvieron su primera reunión cara a cara, que según ellos mismos duró más de 1 hora y fue una discusión franca y honesta. Pero ambos no estuvieron de acuerdo en todos los temas y por Cuba, pues lo más principal sigue siendo el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra su país. Vamos a ver más sobre lo que sucedió en la Cumbre de las Américas en el siguiente reportaje. Un apretón de manos y un encuentro abrieron una nueva era en el hemisferio occidental. Por primera vez en más de medio siglo, los líderes de Cuba y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel. La Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá, se convirtió en una plataforma